¿Alguna vez has orado por un enfermo y en lugar de experimentar paz, has sentido una carga inexplicable? ¿Has terminado más agotado que cuando comenzaste o incluso has experimentado síntomas físicos después de orar por sanidad? Y si te dijera que no todas las oraciones por sanidad son iguales, que existe una preparación espiritual específica que Cristo nos enseña antes de interceder por los enfermos, y que ignorar estos principios divinos puede exponerte a cargas espirituales que nunca debiste llevar? Hermano, hermana, existe un secreto oculto en el ministerio de sanidad que muy pocos creyentes conocen, una verdad tan poderosa que puede transformar completamente tu efectividad en la oración y protegerte de las trampas espirituales que acechan a quienes ministran sanidad sin la preparación adecuada. Durante siglos, siervos de Dios han orado por enfermos experimentando cargas que no eran suyas, agotamiento que no era natural y bloqueos espirituales que no podían explicar. En los próximos minutos vas a descubrir los principios que Cristo mismo aplicó antes de ministrar sanidad, las preparaciones espirituales que Él enseñó a sus discípulos y las estrategias divinas que te protegerán mientras intercedes por los enfermos. Esta enseñanza contiene el poder de revolucionar tu ministerio de oración y convertirte en un canal puro y protegido del poder sanador de Cristo. Hoy, el Espíritu Santo quiere revelarte que la oración por sanidad no es simplemente pedir a Dios que sane, sino participar en un proceso espiritual que requiere discernimiento, preparación y protección divina. Si has experimentado cargas extrañas después de orar por enfermos, si has sentido que algo no estaba bien en tu espíritu, si has notado que ciertos tipos de oración te drenan más que otros, esta enseñanza te dará las respuestas que has estado buscando. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido aprender la preparación espiritual antes de orar por enfermos. Esta declaración es crucial porque marca tu compromiso con la excelencia en el ministerio de sanidad, tu disposición a aprender no solo cómo orar, sino cómo prepararte espiritualmente para orar. También dame tu me gusta en este video, porque al hacerlo, ayudarás a que YouTube comparta este conocimiento vital con más siervos de Dios que necesitan esta protección espiritual. Muchos de ustedes están involucrados en ministerios de intercesión y sanidad, y sé que algunos han experimentado estas cargas sin entender su origen. Por eso es fundamental que participemos todos juntos desde el principio de este estudio. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que te proteja de futuras cargas espirituales innecesarias. Abramos nuestros corazones al Espíritu Santo y comencemos esta revelación transformadora. Jesús se retiraba a orar antes de sanar. En Lucas 5, 15, 16 encontramos un patrón revolucionario en el ministerio de Jesús que muchos siervos de Dios pasan por alto. Pero su fama se extendía aún más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de cada jornada intensa de sanidad, Jesús se retiraba intencionalmente a lugares solitarios para orar. Esto no era casualidad, era una estrategia espiritual esencial. ¿Te has preguntado por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba retirarse a orar después de ministrar sanidad? La respuesta revela una verdad profunda sobre la naturaleza del ministerio de sanidad. Cada acto de sanidad involucra una transferencia espiritual. Cuando oramos por enfermos, no solo pedimos por ellos, entramos en contacto con realidades espirituales que requieren purificación y renovación constante. Observa que el texto dice, se apartaba a lugares desiertos. Jesús no oraba simplemente en cualquier lugar. Buscaba lugares específicos donde pudiera estar completamente solo con el Padre. Esto
nos enseña que la oración posterior al ministerio de sanidad requiere aislamiento espiritual, un espacio sagrado donde podamos procesar espiritualmente lo que hemos experimentado durante la intercesión. El tiempo de retiro de Jesús no era opcional, era esencial para mantener su conexión pura con el Padre. Cuando ministramos sanidad, entramos en contacto con diferentes tipos de dolor, enfermedad y a veces opresión espiritual. Sin la purificación adecuada, estos elementos pueden adherirse a nuestro espíritu y crear cargas que no eran nuestras originalmente. En Marcos 1:35 encontramos otro ejemplo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús estableció este patrón desde el comienzo de su ministerio público. Antes de enfrentar las multitudes de enfermos, se preparaba espiritualmente en la presencia del Padre. La preparación previa es tan importante como la oración posterior. ¿Has notado que Jesús no permitía que las demandas del ministerio interrumpieran su tiempo de preparación espiritual? Aun cuando las multitudes lo buscaban desesperadamente, Él mantenía sus prioridades claras. Primero la comunión con el Padre, luego el ministerio. Esta secuencia no es negociable si queremos mantener nuestra protección espiritual. La oración preparatoria de Jesús incluía recibir dirección específica del Padre sobre a quién ministrar y cómo hacerlo. No todos los enfermos necesitan el mismo tipo de oración. Algunos requieren liberación, otros sanidad física, otros sanidad emocional. Sin la preparación espiritual adecuada, podemos orar incorrectamente y exponernos a cargas innecesarias. El texto revela que después de estos tiempos de oración, Jesús ministraba con poder y autoridad extraordinarios. Su efectividad en la sanidad estaba directamente relacionada con su preparación espiritual. Cuando nos preparamos adecuadamente antes de orar por enfermos, no solo aumentamos nuestra efectividad, sino que también nos protegemos de las cargas espirituales. Jesús enseñó a sus discípulos este mismo principio. Antes de enviarlos a ministrar sanidad, les dio instrucciones específicas sobre preparación espiritual y protección. Les enseñó que ciertos tipos de demonios solo salen con oración y ayuno, que algunas situaciones requieren mayor preparación espiritual que otras. La multitud no entendía por qué Jesús se retiraba cuando más lo necesitaban. Pero él sabía que sin estos tiempos de purificación y renovación espiritual, su ministerio se vería comprometido. De la misma manera, nosotros debemos estar dispuestos a decepcionar a las multitudes para mantener nuestra pureza espiritual. Cuando Jesús regresaba de estos tiempos de oración, no solo estaba renovado espiritualmente, sino que también traía revelación fresca del Padre. Muchas de sus enseñanzas más profundas vinieron después de estos retiros de oración. La preparación espiritual no solo nos protege, también nos conecta con la sabiduría divina que necesitamos para ministrar efectivamente. Los discípulos eventualmente aprendieron esta lección. En el libro de Hechos vemos que también ellos se preparaban espiritualmente antes de ministrar sanidad. Pedro y Juan oraron antes de sanar al cojo en la puerta del templo. Pablo se preparó espiritualmente antes de confrontar al espíritu de adivinación en la joven de Filipos. Hermano, hermana, si quieres ministrar sanidad como Cristo, debes prepararte espiritualmente como Cristo. Esa prisa por orar por enfermos sin la preparación adecuada puede exponerte a cargas que no eran tuyas. Aprende a retirarte, a prepararte, a purificarte espiritualmente antes de entrar en el ministerio de sanidad. Tu efectividad y tu protección dependen de ello. Eliseo y la preparación ritual antes de sanar.
En 2 Reyes 4, 32-35 encontramos una de las demostraciones más extraordinarias de preparación espiritual antes de ministrar sanidad. Y cuando Eliseo entró en la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras sí y tras el niño, y oró a Jehová. Después subió y se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos de él, y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Eliseo enfrentó un desafío que iba más allá de la sanidad, la resurrección de un muerto. Sin embargo, observa su metodología cuidadosamente planificada. Primero, cerró la puerta, creando un espacio sagrado separado de toda distracción e interferencia. Luego, oró a Jehová, estableciendo la conexión divina necesaria antes de cualquier ministerio sobrenatural. ¿Te has preguntado por qué Eliseo cerró la puerta? Esta acción revela un principio espiritual fundamental. Ciertos tipos de ministerio requieren aislamiento completo de influencias externas. Cuando oramos por casos extremos de enfermedad o muerte, necesitamos un ambiente espiritualmente controlado donde solo operen las fuerzas divinas. El proceso de Eliseo fue meticuloso y simbólico. Se echó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos de él. Esta no era una técnica médica, era un ritual espiritual que representaba la transferencia de vida divina. Cada posición tenía un propósito específico en el proceso de impartición sobrenatural. Observa que el texto dice, se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. La primera aplicación de este ritual produjo una respuesta parcial. Esto nos enseña que algunos procesos de sanidad requieren persistencia y múltiples aplicaciones de la misma técnica espiritual. No todo se resuelve con una sola oración. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo se tomó un tiempo para caminar y orar entre las 2 aplicaciones del ritual. Esto revela que la intercesión intensa requiere momentos de pausa para renovación espiritual. El número 7 en los estornudos del niño no es casualidad. Representa completitud divina. Eliseo sabía que el proceso de resurrección no estaría completo hasta que viera las señales específicas que confirmaran la obra divina. Esto nos enseña que debemos discernir espiritualmente cuando el proceso de sanidad está completo, no simplemente asumir que nuestra oración fue suficiente. La preparación de Eliseo incluyó también la instrucción previa a su siervo Giesi: ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Esta preparación alternativa nos enseña que siempre debemos tener un plan de respaldo espiritual. Cuando el bordón de Eliseo no produjo resultados a través de Giesi, el profeta entendió que se requería su presencia personal y su intervención directa. Esto nos enseña que no todos los casos de sanidad pueden ser ministrados indirectamente. Algunos requieren la presencia física del ministerio ungido. La Mother Tsunamita había mostrado una fe extraordinaria al buscar directamente a Eliseo y no conformarse con el ministerio de segunda mano de Giesi. Su discernimiento espiritual le permitió reconocer que su situación requería la intervención directa del profeta. Esto nos enseña que debemos ayudar a las personas a discernir qué tipo de ministerio necesitan. El éxito de la resurrección no fue solo por la técnica de Eliseo, sino por su preparación espiritual previa. Había desarrollado una relación íntima con la familia, había recibido hospitalidad de ellos, había profetizado sobre el nacimiento del niño.
Esta historia previa había creado vínculos espirituales que facilitaron el milagro. Después de la resurrección, Eliseo llamó a la madre y le entregó a su hijo vivo. No tomó crédito personal por el milagro, sino que permitió que la gloria fuera para Dios. Esta humildad post-milagro es parte esencial de la preparación espiritual. Saber cómo manejar los resultados sobrenaturales sin ego personal. La historia se difundió y estableció la reputación de Eliseo como un profeta poderoso. Sin embargo, él continuó viviendo simplemente, sin permitir que los milagros lo enorgullecieran. Esta actitud de humildad constante es parte de la preparación espiritual que nos protege del orgullo y sus consecuencias. Querido hermano, como Eliseo, tú también puedes desarrollar una metodología espiritual para casos extremos de enfermedad. Aprende a crear espacios sagrados, a usar rituales espirituales apropiados, a persistir en el proceso hasta ver las señales de completitud divina. Tu preparación y metodología pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el ministerio de sanidad. Los discípulos fallaron por falta de preparación. En Mateo 17, 14, 21 encontramos una de las lecciones más importantes sobre la preparación espiritual inadecuada. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, pero no lo pudieron sanar». Los discípulos habían ministrado sanidad exitosamente en otras ocasiones, pero en este caso específico experimentaron un fracaso público y humillante. El padre del niño había buscado primero a los discípulos, confiando en que podrían ayudar a su hijo, pero su falta de preparación espiritual los dejó impotentes frente a esta situación particular. ¿Te has preguntado por qué los discípulos fallaron en este caso cuando habían tenido éxito en otros? La respuesta revela una verdad crucial. No todos los casos de enfermedad requieren el mismo nivel de preparación espiritual. Algunos casos, como este que involucraba manifestaciones demoníacas, requieren una preparación especial que los discípulos habían descuidado. La respuesta de Jesús fue directa y reveladora. «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Su frustración no era solo por el fracaso del milagro, sino por la falta de preparación espiritual que había llevado a ese fracaso. Esperaba que sus discípulos hubieran aprendido los principios de preparación adecuada. Cuando Jesús ministró al niño, el resultado fue inmediato. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La diferencia entre el fracaso de los discípulos y el éxito de Jesús no era solo de autoridad, sino de preparación espiritual. Jesús sabía exactamente qué tipo de preparación requería este caso particular. Los discípulos, conscientes de su fracaso, buscaron a Jesús privadamente para entender qué había salido mal. Entonces los discípulos, apartándose a solas con Jesús, le dijeron: «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?». Su pregunta revela un corazón enseñable, una disposición genuina a aprender de su error y mejorar su ministerio. La respuesta de Jesús fue devastadoramente clara: «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». El problema no era falta de poder divino disponible, sino falta de fe desarrollada a través de la preparación espiritual adecuada. Pero Jesús no se detuvo allí. Añadió una revelación crucial. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta declaración revela que existen diferentes categorías de problemas espirituales y cada categoría requiere un nivel específico de preparación. Los discípulos habían intentado ministrar a nivel básico,
cuando la situación requería preparación avanzada. La palabra género en el texto original se refiere a una clase o tipo específico de demonio o problema espiritual. Jesús estaba enseñando que el discernimiento espiritual incluye la capacidad de identificar qué tipo de preparación requiere cada situación. No podemos usar el mismo enfoque para todos los casos. El ayuno y la oración mencionados por Jesús no son solo actividades religiosas, son herramientas de preparación espiritual que aumentan nuestra sensibilidad espiritual y nuestra autoridad en el reino invisible. Cuando ayunamos y oramos antes de ministrar sanidad, estamos creando las condiciones espirituales necesarias para el éxito. Esta experiencia de fracaso se convirtió en una de las lecciones más valiosas para los discípulos. Les enseñó que el ministerio de sanidad no es automático, que no pueden depender de experiencias pasadas para casos presentes, que cada situación requiere una evaluación espiritual específica y una preparación apropiada. Después de esta lección, los discípulos comenzaron a implementar tiempos de preparación espiritual antes de ministrar en casos difíciles. En el libro de Hechos, vemos evidencia de que habían aprendido esta lección. Ayunaban antes de tomar decisiones importantes, oraban intensamente antes de enfrentar situaciones complejas. El fracaso público de los discípulos también sirvió como testimonio para la multitud de la importancia de la preparación espiritual. La gente pudo ver la diferencia entre un ministerio preparado y uno improvisado. Esto estableció un estándar de excelencia que influyó en las expectativas de la iglesia primitiva. Hermano, hermana, como los discípulos, tú también puedes aprender de los fracasos en el ministerio de sanidad. Esa oración que no funcionó, ese caso que no se resolvió, puede ser una lección divina sobre la importancia de la preparación espiritual adecuada. No todos los casos son iguales. Algunos requieren oración y ayuno. Otros requieren discernimiento especial. Otros requieren equipos de intercesión. Pablo y el discernimiento antes de sanar. En Hechos 14, 8-10, encontramos una demostración extraordinaria de discernimiento espiritual antes de ministrar sanidad. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Pablo no oró inmediatamente por el hombre cojo. Primero lo observó cuidadosamente, discerniendo su condición espiritual y emocional. El texto dice que fijando en él sus ojos, Pablo hizo una evaluación espiritual completa antes de ministrar. Este proceso de discernimiento previo es fundamental para el ministerio de sanidad efectivo. ¿Has notado que Pablo esperó hasta ver que tenía fe para ser sanado antes de ministrar? Este discernimiento revela un principio crucial. No todos los enfermos están listos espiritualmente para recibir sanidad. Algunos necesitan preparación previa, otros necesitan liberación emocional, otros necesitan arrepentimiento. El discernimiento nos permite identificar qué preparación requiere cada caso. La fe que Pablo discernió en el hombre no era simplemente esperanza o deseo de sanidad. Era una fe específica y madura que había sido desarrollada a través de escuchar la palabra de Dios. El texto dice que oyó hablar a Pablo, y durante ese tiempo de enseñanza, su fe fue creciendo hasta el punto donde Pablo pudo discernir que estaba listo para recibir el milagro. Pablo no susurró una oración suave. Le dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Su comando fue público, específico y con autoridad. Esto nos enseña que cuando hemos discernido correctamente y la persona está preparada espiritualmente, podemos ministrar con confianza y autoridad total.
El resultado inmediato confirmó la exactitud del discernimiento de Pablo, y él saltó y anduvo. No hubo sanidad gradual o parcial, fue instantánea y completa. Esto es característico de la ministración que viene después del discernimiento apropiado y la preparación espiritual adecuada. En Hechos 16, 16, 18 vemos otro ejemplo del discernimiento de Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Aunque la muchacha estaba proclamando verdades sobre Pablo y su ministerio, él discernió que había algo espiritualmente incorrecto en la situación. Durante varios días la toleró, pero finalmente su discernimiento espiritual le reveló que necesitaba actuar. Mas, desagradándole a Pablo esto, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo esperó varios días antes de ministrar liberación? Porque estaba discerniendo la situación completamente, evaluando las motivaciones detrás de las acciones de la muchacha y preparándose espiritualmente para el tipo de confrontación que requeriría este caso particular. Su paciencia en el discernimiento resultó en una liberación completa e inmediata. En Hechos 19, 13, 16 vemos el contraste entre el ministerio de Pablo con discernimiento y el ministerio de otros sin preparación. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Su falta de discernimiento y preparación espiritual resultó en una humillación pública y peligrosa. Pablo había desarrollado su capacidad de discernimiento a través de años de preparación espiritual, estudio de las Escrituras y experiencia en el ministerio. No era una habilidad natural, sino una capacidad espiritual, desarrollada a través de la disciplina y la dependencia del Espíritu Santo. El discernimiento de Pablo incluía la capacidad de distinguir entre diferentes tipos de problemas espirituales. Sabía cuándo un caso requería sanidad física, cuándo requería liberación espiritual, cuándo requería consejería, y cuando requería una combinación de enfoques. Esta versatilidad espiritual es resultado de una preparación ministerial integral. Pablo también enseñó a otros sobre la importancia del discernimiento antes de ministrar. A Timoteo le escribió sobre la importancia de discernir correctamente la palabra de verdad. A los corintios les enseñó sobre el discernimiento de espíritus. Sabía que el ministerio efectivo requiere líderes que puedan discernir espiritualmente antes de actuar. Los milagros que resultaron del ministerio de Pablo fueron tan extraordinarios que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esta efectividad sobrenatural era el resultado de su preparación espiritual constante y su discernimiento desarrollado. Hermano, hermana, como Pablo, tú también puedes desarrollar la capacidad de discernir espiritualmente antes de orar por enfermos. Aprende a observar, a evaluar, a discernir qué tipo de preparación requiere cada situación. No todos los casos son iguales, y tu discernimiento puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el ministerio de sanidad. Jesús identificó la causa antes de sanar. En Juan 5:14 encontramos una de las demostraciones más claras de cómo Jesús identificaba la causa espiritual antes de ministrar sanidad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sanado? Esta pregunta aparentemente obvia revela una profundidad espiritual que muchos ministerios pasan por alto. ¿Por qué Jesús preguntó si quería ser sanado a alguien que obviamente había estado buscando sanidad durante décadas? Porque entendía que no todas las personas que aparentan buscar sanidad realmente la desean. Algunos se han acostumbrado tanto a su condición que la sanidad representaría un cambio que no están preparados para enfrentar. La respuesta del hombre revela exactamente lo que Jesús había discernido. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. En lugar de decir, sí, quiero ser sanado, el hombre dio excusas y se enfocó en las limitaciones externas. Jesús había identificado una mentalidad de víctima que necesitaba ser confrontada antes de la sanidad. Jesús no se detuvo a consolarlo por sus limitaciones ni a simpatizar con sus excusas. Inmediatamente le dio una orden que requería fe y acción. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta respuesta directa revela que Jesús había identificado que el hombre necesitaba ser desafiado a tomar responsabilidad personal, no solo recibir sanidad pasiva. El milagro fue instantáneo, y al momento aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Jesús había discernido que había una causa espiritual más profunda que necesitaba ser abordada después de la sanidad física. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Esta confrontación posterior revela que Jesús había identificado que el pecado había sido un factor en la enfermedad del hombre. La sanidad física no era suficiente. Necesitaba sanidad espiritual también. ¿Te has preguntado cómo Jesús sabía que el pecado estaba involucrado en esta enfermedad específica? A través del discernimiento espiritual que había desarrollado durante su preparación constante en la presencia del Padre. No adivinó, discernió espiritualmente la causa raíz del problema. En Juan 9:1-3 vemos un contraste importante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». En este caso, Jesús discernió que el pecado no era la causa de la ceguera. Esto nos enseña que no podemos hacer suposiciones generales sobre las causas de la enfermedad. Cada caso requiere discernimiento específico. Algunas enfermedades tienen causas espirituales, otras tienen causas naturales, otras tienen propósitos divinos específicos. El método de sanidad que Jesús usó con el ciego también fue específico y simbólico. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Este proceso elaborado no era necesario para el poder de Jesús, pero era necesario para la fe del ciego y el testimonio de la multitud. En Marcos 7:32-35 vemos otro ejemplo. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: «Efata», es decir, «sé abierto». Jesús llevó a este hombre aparte de la multitud, indicando que había discernido que este caso requería privacidad y un enfoque personalizado. Cada gesto tenía un propósito específico basado en el discernimiento de las necesidades particulares de esta persona. El gemido de Jesús revela la intensidad emocional y espiritual que a veces acompaña el ministerio de sanidad.
No era dolor personal, sino la carga intercesora que surge cuando discernimos profundamente las necesidades de quienes sufren. Este tipo de intercesión profunda requiere preparación espiritual y fortaleza emocional. Jesús nunca ministró mecánicamente. Cada caso era único. Cada persona requería un enfoque específico. Cada sanidad era el resultado de un discernimiento espiritual que identificaba las causas, las necesidades y los métodos apropiados. Esta individualización del ministerio es posible solo cuando nos preparamos espiritualmente para discernir correctamente. Hermano, hermana, como Jesús, tú también puedes desarrollar la capacidad de identificar las causas espirituales antes de orar por sanidad. Aprende a hacer las preguntas correctas, a discernir las motivaciones reales, a identificar si el problema es físico, emocional, espiritual o una combinación. Tu capacidad de discernimiento determinará la efectividad de tu ministerio de sanidad. Los 70 enviados con instrucciones específicas en Lucas 10, 1-9, encontramos una de las enseñanzas más detalladas de Jesús sobre la preparación espiritual para el ministerio de sanidad. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no envió a los 70 impulsivamente. Primero les dio una perspectiva correcta sobre la magnitud de la tarea y la necesidad de preparación espiritual a través de la oración. Les enseñó que antes de ministrar sanidad, deben orar por más obreros preparados. Esta oración preliminar establece la mentalidad correcta y la dependencia divina necesaria para el ministerio efectivo. Las instrucciones específicas revelan la importancia de la preparación práctica junto con la espiritual. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Jesús sabía que ciertos tipos de preparación material podían convertirse en distracciones o fuentes de confianza carnal en lugar de dependencia divina. ¿Te has preguntado por qué Jesús les dijo que no saludaran a nadie por el camino? Porque el ministerio de sanidad requiere un enfoque espiritual intenso que no debe ser interrumpido por distracciones sociales. Cuando vamos a ministrar sanidad, especialmente en casos críticos, debemos mantener nuestra concentración espiritual y no permitir que conversaciones casuales disipen nuestra preparación. La instrucción sobre dónde quedarse también tenía un propósito espiritual. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Jesús les enseñó a discernir espiritualmente el ambiente donde iban a ministrar antes de comenzar cualquier trabajo de sanidad. El concepto de hijo de paz es crucial para el ministerio de sanidad efectivo. No todos los ambientes son apropiados para la ministración. Algunos lugares tienen resistencia espiritual, incredulidad o contaminación que puede interferir con el flujo del poder sanador. El discernimiento previo del ambiente espiritual es parte esencial de la preparación. Jesús les dio instrucciones específicas sobre cómo preparar el ambiente para el ministerio. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. La estabilidad residencial durante el ministerio crea continuidad espiritual y evita la dispersión de energía espiritual que viene con los cambios constantes. Las instrucciones sobre qué hacer en cada ciudad revelan una metodología específica.
En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. La sanidad no era un evento aislado, sino parte de una presentación integral del reino de Dios. Observa el orden específico. Primero establecer relaciones, comer lo que les den. Luego ministrar sanidad. Finalmente, proclamar el reino. Esta secuencia no es casual. Establece confianza humana, demuestra poder divino y luego proporciona el contexto espiritual para entender los milagros. Cada paso prepara para el siguiente. Jesús también les dio instrucciones sobre qué hacer cuando encontraran resistencia. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esta instrucción sobre sacudir el polvo no era simplemente un gesto simbólico, era una técnica de protección espiritual. Cuando ministramos en lugares con resistencia espiritual, podemos llevar contaminación espiritual con nosotros si no nos limpiamos apropiadamente. La preparación incluye saber cómo protegerse de las influencias negativas. Cuando los 70 regresaron, su reporte reveló la efectividad de seguir las instrucciones de preparación. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Su gozo no era solo por los milagros, sino por haber experimentado la autoridad espiritual que viene de la preparación adecuada. La respuesta de Jesús reveló una perspectiva aún más profunda, y les dijo, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Su preparación los había capacitado para operar en niveles de autoridad espiritual que trascendían la sanidad física. Sin embargo, Jesús también les dio una advertencia importante. «Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos». Les enseñó que la verdadera seguridad espiritual no viene del poder para ministrar milagros, sino de la relación correcta con Dios. Esta advertencia revela un peligro en el ministerio de sanidad. El orgullo espiritual que puede desarrollarse cuando experimentamos poder sobrenatural. La preparación espiritual debe incluir humildad constante y la perspectiva correcta sobre la fuente del poder que manifestamos. Los 70 habían aprendido que la preparación espiritual no es solo oración individual, sino seguir metodologías específicas, discernir ambientes espirituales, mantener pureza en las motivaciones y protegerse de contaminación espiritual. Su éxito fue el resultado de la obediencia a estas instrucciones de preparación. Hermano, hermana, como los 70, tú también puedes ser enviado con autoridad para sanar enfermos. Pero recuerda que la autoridad viene de la preparación adecuada, no de la presunción. Aprende a seguir las instrucciones divinas, a discernir ambientes espirituales, a protegerte de contaminación y a mantener la perspectiva correcta sobre la fuente de tu autoridad. Pedro, preparado por visión antes de sanar. En Hechos 9:36-42 encontramos una de las demostraciones más extraordinarias de preparación espiritual a través de visión divina antes de ministrar resurrección. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Cuando Pedro recibió el llamado urgente para venir a Jope, no sabía exactamente qué encontraría. Sin embargo, el Espíritu Santo ya lo había estado preparando a través de experiencias previas y revelaciones específicas para este momento crítico.
La preparación divina a menudo ocurre antes de que sepamos que la necesitaremos. El texto revela que las personas que llamaron a Pedro tenían una expectativa específica basada en su preparación ministerial. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: «No tardes en venir a nosotros». Su reputación de ministerio preparado había creado una fe específica para situaciones extraordinarias. Cuando Pedro llegó a la escena, encontró una situación cargada emocionalmente. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. En lugar de ministrar inmediatamente, Pedro evaluó la situación y discernió que necesitaba preparar el ambiente espiritual. La primera acción de Pedro revela un principio fundamental de preparación. Entonces Pedro, haciendo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Removió todas las distracciones emocionales y creó un espacio sagrado donde solo él y Dios estaban presentes con la situación. Esta preparación del ambiente es crucial para ministerios de alto nivel. ¿Te has preguntado por qué Pedro hizo salir a todos, incluyendo a las viudas que habían sido bendecidas por Dorcas? Porque entendía que ciertas manifestaciones del poder de Dios requieren un ambiente espiritualmente controlado, libre de la turbulencia emocional que puede interferir con la fe y la concentración espiritual necesarias. El proceso de Pedro fue meticuloso. Primero oró, estableciendo la conexión divina y recibiendo dirección específica del Espíritu Santo. Solo después de esta preparación espiritual se dirigió al cuerpo, y volviéndose al cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. La palabra «volviéndose» indica que Pedro había estado orando en una dirección diferente, posiblemente hacia el cielo o hacia un lugar específico en la habitación. Esto sugiere que su preparación espiritual incluía una orientación física que facilitaba su conexión con lo divino. Los detalles físicos de la preparación espiritual pueden ser más importantes de lo que realizamos. El resultado inmediato confirmó la efectividad de su preparación, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. No hubo proceso gradual de recuperación, fue una resurrección instantánea y completa. Esto es característico de los milagros que resultan de una preparación espiritual adecuada. Pedro no se detuvo en la resurrección, completó el proceso con cuidado pastoral, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Su preparación había incluido no solo el milagro, sino también el seguimiento apropiado para integrar el milagro en la comunidad. El impacto de este milagro trascendió el evento inmediato. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. La preparación espiritual de Pedro no solo había resultado en la resurrección de Dorcas, sino en un avivamiento que impactó toda la ciudad. Los milagros preparados apropiadamente tienen efectos multiplicadores. El texto continúa: «Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor». Pedro permaneció en el área para consolidar los resultados del milagro y continuar ministrando desde la plataforma espiritual que se había establecido. La preparación incluye saber cómo administrar los resultados de los milagros. Esta experiencia preparó a Pedro para la siguiente fase de su ministerio. Mientras estaba en Jope, recibió la visión del lienzo con animales inmundos que lo preparó para ministrar a Cornelio. Dios usa nuestros éxitos en un área de ministerio para prepararnos para expansiones en otras áreas. La metodología de Pedro se convirtió en un modelo para la iglesia primitiva. Otros apóstoles adoptaron sus técnicas de preparación: crear espacios sagrados, orar antes de ministrar, evaluar el ambiente espiritual y consolidar los resultados de los milagros.
La preparación de Pedro no fue solo técnica, sino también espiritual y emocional. Había desarrollado la capacidad de mantener la fe bajo presión, de concentrarse espiritualmente en medio del caos emocional y de seguir la dirección del Espíritu Santo incluso en situaciones extraordinarias. Querido hermano, como Pedro, tú también puedes ser preparado espiritualmente para ministerios extraordinarios. Aprende a crear espacios sagrados, a orar hasta recibir dirección específica, a mantener la concentración espiritual bajo presión y a consolidar apropiadamente los resultados de los milagros que Dios realiza a través de ti. Santiago y la oración de los ancianos. En Santiago 5, 14, 16 encontramos una de las instrucciones más específicas del Nuevo Testamento sobre la preparación eclesiástica para el ministerio de sanidad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El don Santiago establece un protocolo específico que revela la importancia de la preparación colectiva para ciertos casos de enfermedad. No instruye al enfermo a buscar cualquier creyente, sino específicamente a los ancianos de la iglesia. Esto indica que ciertos tipos de ministerio de sanidad requieren liderazgo espiritual maduro y preparado. ¿Te has preguntado por qué Santiago especifica ancianos plural en lugar de un solo líder? Porque entendía que algunos casos de enfermedad requieren intercesión corporativa, sabiduría colectiva y autoridad espiritual combinada. La preparación incluye saber cuándo necesitamos apoyo ministerial adicional. La unción con aceite mencionada por Santiago no es simplemente un ritual simbólico, sino una técnica específica de preparación espiritual. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, pero su aplicación física crea un punto de contacto tangible que facilita la fe tanto del enfermo como de quienes ministran. La frase oración de fe revela que no cualquier tipo de oración es efectiva para sanidad. Debe ser una oración específica, cargada de fe genuina, ofrecida por personas que han sido preparadas espiritualmente para ejercer este tipo de ministerio. La preparación de los ancianos determina la calidad de la oración de fe. Santiago conecta la sanidad física con el perdón de pecados. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esto indica que la preparación para ministrar sanidad debe incluir la capacidad de discernir y ministrar en asuntos espirituales más profundos que la enfermedad física. Los ancianos deben estar preparados para ministrar sanidad integral. La instrucción continúa con un principio fundamental. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago revela que la efectividad en el ministerio de sanidad está directamente relacionada con la pureza espiritual y la transparencia en las relaciones. ¿Por qué Santiago conecta la confesión mutua con la sanidad? Porque entendía que los problemas relacionales sin resolver pueden crear bloqueos espirituales que interfieren con el flujo del poder sanador. La preparación para ministrar sanidad debe incluir la resolución de conflictos y el mantenimiento de relaciones puras. La palabra eficaz en oración eficaz del justo se traduce del griego energeo, que significa energizada o activada por poder divino. No es simplemente oración sincera, sino oración que ha sido energizada por la preparación espiritual adecuada del que ora. La efectividad requiere preparación específica. Santiago ilustra este principio con el ejemplo de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué Santiago eligió a Elías como ejemplo de oración eficaz?
porque Elías había desarrollado una vida de preparación espiritual constante que le permitía orar con autoridad sobre situaciones naturales y sobrenaturales. Su efectividad no era resultado de talento natural, sino de preparación espiritual disciplinada. El ejemplo de Elías también revela que la oración eficaz a veces requiere persistencia y repetición. Elías oró 7 veces antes de ver la nube de lluvia. Esto nos enseña que la preparación espiritual incluye desarrollar perseverancia en la intercesión, no esperar siempre resultados inmediatos. Santiago enfatiza que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, para demostrar que la oración eficaz no requiere perfección humana, sino preparación espiritual adecuada. Cualquier creyente puede desarrollar la capacidad de orar eficazmente si está dispuesto a someterse a la preparación necesaria. La metodología de Santiago para el ministerio de sanidad se convirtió en el estándar para la iglesia primitiva. Los ancianos desarrollaron protocolos específicos de preparación que incluían ayuno, oración corporativa, confesión mutua y unción ceremonial antes de ministrar en casos serios de enfermedad. Esta estructura eclesiástica de ministerio de sanidad también proporcionaba protección espiritual para los individuos. En lugar de exponer a creyentes inmaduros a las cargas espirituales que pueden acompañar ciertos tipos de enfermedad, la responsabilidad se colocaba en líderes preparados y protegidos por la autoridad corporativa. Santiago concluye esta sección conectando el ministerio de sanidad con el ministerio de restauración. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta conexión revela que Santiago veía el ministerio de sanidad como parte de un ministerio integral de restauración que incluye sanidad física, espiritual, emocional y relacional. La preparación para ministrar sanidad debe ser holística, no solo enfocada en la manifestación física del poder. Hermano, hermana, como los ancianos instruidos por Santiago, tú también puedes desarrollar la capacidad de ministrar sanidad eficazmente. Pero recuerda que la efectividad requiere preparación espiritual integral, pureza relacional, fe desarrollada, sabiduría para discernir y autoridad espiritual madura. Tu preparación determina tu efectividad. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este viaje revelador que ha transformado para siempre nuestra comprensión del ministerio de sanidad. Mi corazón rebosa de gratitud hacia ti por haber permanecido hasta este momento sagrado, porque sé que no es casualidad que estés aquí. Dios ha guiado tus pasos hacia esta enseñanza porque tiene planes específicos para tu vida en el ministerio de sanidad, y necesitabas recibir esta revelación protectora. Durante estos momentos hemos descubierto juntos una verdad que puede salvarte de años de carga espiritual innecesaria y cargas que nunca debiste llevar. Hemos aprendido que no todas las oraciones por sanidad son iguales, que existe una ciencia espiritual detrás del ministerio efectivo, y que la preparación adecuada no es opcional, sino esencial para nuestra protección y efectividad. Hemos visto cómo Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se retiraba constantemente a orar antes y después de ministrar sanidad. Si Él necesitaba esta preparación espiritual, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? Hemos observado cómo Eliseo desarrolló rituales específicos y metodologías cuidadosas para casos extraordinarios, cómo los discípulos fracasaron por falta de preparación adecuada, y cómo Pablo utilizaba el discernimiento espiritual para identificar exactamente qué tipo de ministerio requería cada situación.
Hemos contemplado cómo Cristo identificaba las causas espirituales antes de ministrar sanidad, diferenciando entre casos que requerían confrontación del pecado y casos que no tenían relación con transgresiones personales. Hemos aprendido de los 70 enviados con instrucciones específicas sobre protección espiritual y metodología ministerial. Hemos visto cómo Pedro fue preparado sobrenaturalmente para ministerios extraordinarios, como la resurrección de Dorcas, y cómo Santiago estableció protocolos eclesiásticos que protegían tanto a los ministros como a los enfermos. Cada una de estas historias revela el mismo patrón divino. La preparación espiritual no es una sugerencia, sino un requisito para el ministerio de sanidad efectivo y protegido. Dios quiere usarte poderosamente para sanar enfermos, pero también quiere protegerte de las cargas espirituales que pueden adherirse a tu espíritu cuando ministras sin la preparación adecuada. Ahora que conoces estos principios divinos, tienes una responsabilidad sagrada. No puedes seguir orando por enfermos de la misma manera casual que lo hacías antes. Has sido equipado con conocimiento que te protegerá y aumentará tu efectividad. Cada vez que alguien te pida oración por sanidad, debes recordar los principios que hemos aprendido. Prepárate espiritualmente, discierne la situación, identifica las causas potenciales y protégete después del ministerio. La preparación espiritual incluye crear espacios sagrados donde puedas conectarte pura y profundamente con Dios. Incluye desarrollar tu capacidad de discernimiento para identificar qué tipo de ministerio requiere cada situación. Incluye aprender a distinguir entre casos que requieren oración simple, casos que requieren liberación, casos que requieren confesión y arrepentimiento, y casos que requieren equipos ministeriales. También incluye saber cómo protegerte espiritualmente después de ministrar, cómo procesar las cargas emocionales que puedes absorber durante la intercesión, y cómo mantenerte puro y renovado para continuar siendo un canal efectivo del poder sanador de Cristo. Si has experimentado cargas extrañas después de orar por enfermos, si has sentido agotamiento inexplicable después de ciertos tipos de intercesión, si has notado síntomas físicos o emocionales que aparecieron después de ministrar sanidad, ahora entiendes que no estabas imaginando cosas. Estabas experimentando las consecuencias de ministrar sin la protección espiritual adecuada. Pero hoy marca un antes y un después en tu ministerio. Hoy has sido equipado con las herramientas espirituales que necesitas para ministrar sanidad efectivamente mientras permaneces protegido. Ya no tienes que experimentar esas cargas innecesarias. Ya no tienes que agotar tu espíritu en intercesiones que drenan tu vida espiritual. Si has llegado hasta este punto de nuestra enseñanza, quiero que escribas en los comentarios esta declaración transformadora. Hoy elijo la preparación espiritual antes de orar por enfermos. Esta no es solo una frase, es un pacto espiritual que estás haciendo contigo mismo y con Dios. Un compromiso de honrar los principios divinos que protegen tu espíritu mientras aumentan tu efectividad ministerial. Tu permanencia hasta el final de este video me dice que Dios tiene planes específicos para tu vida en el ministerio de sanidad. Eres parte de una generación de creyentes que serán usados poderosamente para manifestar el poder sanador de Cristo en estos últimos tiempos. Pero tu efectividad y tu protección dependen de tu fidelidad a estos principios de preparación espiritual. No permitas que esta enseñanza se quede solo en tu mente como información interesante. Impleméntala inmediatamente. La próxima vez que alguien te pida oración por sanidad, tómate tiempo para prepararte espiritualmente. Discierne la situación. Busca la guía del Espíritu Santo sobre qué tipo de ministerio se necesita. Y después de ministrar,
Tómate tiempo para purificarte y renovarte espiritualmente. Si este mensaje ha tocado fibras profundas de tu corazón, si has reconocido experiencias pasadas donde cargaste pesos que no eran tuyos, te invito a que compartas este video con otros siervos de Dios que están involucrados en ministerios de intercesión y sanidad. Tu decisión de compartir puede proteger a otros de años de carga espiritual innecesaria. Suscríbete a este canal porque necesitas continuar alimentando tu espíritu con enseñanzas que perfeccionen tu ministerio y te protejan espiritualmente. Piensa en cada video como una clase magistral en la Universidad del Espíritu Santo, donde recibes no solo inspiración, sino educación práctica para el ministerio efectivo. Tu fidelidad en consumir este tipo de contenido es una inversión en tu longevidad ministerial. Cada principio que aprendes es una herramienta de protección que Dios coloca en tus manos para que puedas ministrar durante décadas sin agotarte, sin cargarte, sin experimentar el desgaste espiritual que destruye a tantos ministros. Aunque no puedo conocerte personalmente, mi corazón anhela saber cómo Dios está transformando tu ministerio de sanidad. Me encantaría leer en los comentarios tu nombre, conocer tu experiencia en el ministerio, saber cómo el Señor te está usando para sanar enfermos mientras permaneces protegido espiritualmente. Tu testimonio puede alentar a otros que están comenzando en este ministerio. Quiero que sepas que oro específicamente por cada persona que está involucrada en ministerios de sanidad e intercesión. Te incluyo en mis oraciones porque reconozco que has sido llamado a uno de los ministerios más desafiantes, pero más rewarding del reino de Dios. Dios ve tu corazón compasivo, tu disposición de interceder por otros, tu deseo de ver manifestado su poder sanador. Que el Señor te proteja completamente de todas las cargas espirituales innecesarias, que te guíe en discernimiento perfecto para cada situación de sanidad, que te use poderosamente mientras mantienes tu pureza espiritual intacta, que desarrolles la sabiduría para prepararte apropiadamente, la sensibilidad para discernir correctamente y la disciplina para protegerte consistentemente. Que tu ministerio de sanidad se convierta en un testimonio del poder de Cristo, que los enfermos sean sanados a través de tu intercesión preparada, que las familias sean restauradas por los milagros que Dios realiza a través de tu ministerio protegido. Que seas conocido no solo por la efectividad de tu ministerio, sino por la longevidad y la pureza espiritual que mantienes a través de los años. Hasta nuestro próximo encuentro en las verdades protectoras del reino de Dios, recuerda, tu preparación espiritual no es pérdida de tiempo, es inversión en efectividad. Tu protección no es paranoia espiritual, es sabiduría divina. Tu discernimiento no es desconfianza, es obediencia a la guía del Espíritu Santo. Ministra con poder, pero ministra con preparación. Sana a los enfermos, pero protege tu espíritu. Sé un canal del poder de Cristo, pero mantente puro para seguir siendo usado por Él durante toda tu vida.